Amigos, bienvenidos a Grand Truck Simulator 2. Hoy vamos a estar haciendo un viaje mientras hablamos de una actualización que salió, chicos, hace unos días de este juego. Y la verdad es bastante interesante. No trajo nada del otro mundo, o sea, no metieron camiones, nada de esas cosas. No. Salió hace unos 3 días atrás, creo, la actualización, pero hasta ahora pude hacerle un video. Entonces vamos a hacer este viajecito. Y antes de comenzar les voy a mostrar algo, chicos. Esto que están viendo aquí en pantalla es un error de la skin, ¿vale? Si a alguno de ustedes les aparece, luego de actualizar el juego, les aparece el camión así en negro totalmente, y también cuando se van al garaje y van a conducir les aparece también el interior en negro y el exterior en negro del camión, se trata de un error en la skin, chicos, ¿ok? Entonces, los desarrolladores aclaran, ¿vale? Cuando ustedes actualizan y se meten al juego, los desarrolladores ponen un comunicado al inicio del juego que dice así, se lo voy a leer, miren. Descargo de responsabilidad. Esta es una versión beta. Buenas calificaciones nos permitirán continuar actualizando el juego hasta su versión final. Puedes encontrar errores, como el que te acabo de mencionar, que es un problema de la skin. Puedes encontrar pérdida de datos, gracias a Dios no perdí nada, o comportamiento errático del juego, claro. Bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de ningún tipo incurrido como resultado del uso de esta versión beta. Se limpia las manos, ¿no? De cualquier error que te pueda pasar o algo así. Es una versión beta, así que los errores siempre van a estar. Si decides continuar, significa que aceptas lo de arriba mencionado, así como también aceptas la política de privacidad del siguiente link. Léanlo, chicos, vale la pena. Son unas 700.000 páginas, pero claro que vale la pena leerlo. Le di en aceptar, por supuesto que acepto todo lo demás. Yo entiendo que el juego está en desarrollo y todo eso, y no es fácil, claro. Nos devolvemos acá al juego, chicos, y como lo mencioné antes, si te pasa eso del camión negro totalmente, es un error de la skin, así que bórralas todas. Yo borré las de este camión, así que la volví a poner y seguía apareciendo negro, así que no sé, algún error ahí loco. Pero bueno, chicos, original es mejor. Así está guapo. Bien, vamos a hacer el viajecito, chicos, que tenemos para el día de hoy. Quiero hacer énfasis en lo guapo que es este juego, en su resolución, bastante detallado, chicos. ¡Vámonos! Pues, chicos, por fin le dieron señales de vida al GTS 2, nuestro amado juego de simulación más que nada. Sí, de simulación, no hay otro nombre. Bueno, a ver una cosa, el GPS, a ver, carga. Debería salirnos tan pronto como salgamos a la calle, pero no ha salido. A ver una cosita, vamos a ver el mapa. Ok, vamos a dar la vuelta. Y entonces, chicos, me agrada porque hace ratito vengo oyendo noticias de GTS 2. Se habla de un nuevo proyecto, un nuevo juego, algo así dieron a entender. Y se habla también de una nueva actualización que viene pronto, puede ser el otro año más bien dicho, para este juego. Yo la verdad me quedo esperándolo y acepto todos los errores que puedan encontrar. El maravilloso juego con el que este canal empezó ya se está poniendo las pilas, se puede decir, y van a actualizarlo al parecer. Pensé que no había tráfico. Es que yo tengo el tráfico al 15, pero bueno, ahora es que estoy viendo camiones. Vamos oscuros en el día de hoy, por cierto. Y la sensibilidad va alta también. Demasiado alta, diría yo. Se me desconfiguró todo el juego al parecer, porque yo no tenía así la sensibilidad. No había entrado al juego desde que se actualizó, chicos.
Por cierto, la actualización dice algunas correcciones y aparte dice listo para las nuevas versiones de Android. Sí, por aquí no es. Por aquí no quepo yo. Bueno, no hay nadie atrás. Perfecto, vámonos. A ver, chicos, vamos a hablar un poquito del nuevo proyecto que viene. Yo pienso que es un juego de buses, chicos. Una mezcla de todos, ustedes dirán, pero yo la verdad no creo. No creo. ¿Por qué no lo creo? Porque esta empresa es bastante pequeña y la verdad no sé, se demoran mucho en las actualizaciones para meter el contenido por lo mismo, porque son una empresa pequeña. Y también no creo que sea un juego de todo, una mezcla de todo, es porque, o sea, muy poquito tiempo, ¿no? Muy poquito tiempo como para tener desarrollado un juego de todo. Yo más bien creo que sea un juego de solo buses. Y que creo que le van a meter todo lo que le van a meter a este juego, lo que se había hablado antes, nuevos gráficos, nuevos escenarios, todo remasterizado, nuevos camiones, remolques, todas esas cosas. Bueno, allá es de buses, no le van a meter remolque ni nada de eso. Por lo tanto, yo creo que es un juego de buses que van a meter. Es mi opinión, puedo estar equivocado, puedo no estar equivocado. Al igual que ustedes, yo juego este videojuego bonito y me gusta bastante, chicos. A ver si no choco este. Pues estaba bastante lejos. Pensé que estaba más cerca la carga. Por cierto, espero que para la próxima actualización le metan por lo menos una nueva opción para conseguir esas monedas, no solamente recargándole dinero. Porque yo quiero quitar los límites de velocidad del camión. Nunca me gustaron, nunca estuve de acuerdo. Pero, pues claro, de alguna u otra forma hay que monetizar. Y como ustedes todos los hackean, pues los desarrolladores buscan aquella manera, ¿no? Porque con anuncios no le va bien a ningún juego. Solo los más grandes, claro, los más descargados y todo eso. Es que los anuncios pagan bien poquito, chicos. Yo he leído a veces comentarios de personas que dicen que gratis le va mejor porque los descargan más personas y ganan más. Pero no, o sea, no se gana nada. O sea, ¿qué van a ganar con ponerlo gratis? Con poner un juego gratis, los anuncios. Uy, igual lo van a hackear. Así que por eso que hay empresas como Magix que se aseguran su ganancia antes. Claro, no todos lo hackean. Hay personas que les gusta jugar legalmente. Mira, allá está mi remolque. Genial. Esas llantas están como que muy... Ah, verdad que este no puedo ver para atrás. Esas llantas están como que muy lisitas. Resbalan demasiado. A ver si le atino ahí.
Ahí está, perfecto. Ahora sí, vámonos chicos. Bien, sí. Se dice que eso de la actualización que salió hace unos días era para meter unos archivos y cosas así para preparar el juego. Yo la verdad no sé porque yo no sé explorar ese tipo de archivos que se meten a los juegos y esas cosas. Si alguien de ustedes es bastante curioso y se mete a explorar los archivos del juego, dígame qué hay nuevo ahí. ¿Alguna carpeta que diga gráficos 4K? Algo así. O una carpeta que diga eh, nuevos paisajes. Cosas así. A ver, si metieron una actualización para preparar el juego, significa que no debe demorar esa actualización. Si la van a meter, claro. Yo digo que no debe demorar. Ya prepararon el juego. ¡Ostras! Me volteo con todo y carga. A mí me gusta este juego es por la simulación solamente. No lo juego tanto ya como antes porque claro, a sol de hoy hay juegos con mejores gráficos y todo lo demás. Pero cuando yo empecé en el canal, pues lo mejor que había era esto y el World Truck. No había más nada, chicos. Y por eso era que antes no había tantas quejas por los juegos que corrieran en gama baja, porque pues esto era lo que había. Ahora hay mucha queja porque claro, los videojuegos se están actualizando y están saliendo juegos con gráficos nuevos y es obvio que los procesadores de teléfonos de gama baja pues no lo resisten. Entonces es todo un rollo, todo un desafío para los desarrolladores lograr meter ese montón de gráficos nuevos en procesadores que no son compatibles con esos gráficos. Y por eso es que hay tanto hate en la comunidad o tanta toxicidad en la comunidad de gama baja, porque pues lo que mayormente juegan estos juegos pues son de gama baja, hay que aceptarlo. Muy pocas personas que tengan teléfonos potentes o modelos nuevos les gusta este tipo de juegos. Prácticamente cuando se compran teléfonos brutales es para jugar el PUBG Mobile en gráficos ultra, los Genshin Impact, los Call of Duty, los League of Legends, juegos que son de categoría, ¿no? Pero acá en simulación pues son pocos, porque yo entiendo que esta comunidad de simulación pues no es tan grande como la comunidad de Battle Royale, la comunidad de otras categorías de juegos. Eso yo lo veo así. Entonces, pues los desarrolladores quieren como que enfocarse o más bien meter gráficos increíbles para llamar la atención de más gente. Pero tienen el desafío muy difícil porque gama baja es muy exigente y luego en la Play Store califican mal los juegos. Por eso es que los desarrolladores ponen ese tipo de comentarios que les leí al inicio, que califiquen bien allá en la Play Store para que pues tengan ánimo, ¿no? Y eso pasa con muchos otros juegos que tienen buenos gráficos, pero como a los de gama baja no les corre, ya empieza todo el rollo. Claro, los desarrolladores ninguno está obligado a verse forzado a meter sus juegos en procesadores que no rinden, ¿no? Y esto porque pues eso implica un gasto mayor de dinero, porque tienen que destinar más tiempo y recursos para programar videojuegos a ese tipo de procesadores. Porque yo estoy seguro de que a la gente lo que les gusta pues es los gráficos, ¿no? A la final eso es lo que más llama la atención. Y las mecánicas del juego también, claro que sí. Pero más atrae los gráficos, eso sí. Por eso es que cuando alguien se compra un teléfono potente, se va para PUBG, se va para Call of Duty, cosas así.
por los gráficos. Claro está. Vas allá y te sientes con gráficos super realistas en el caso de Puck. No me salgas con que Free Fire. No me salgas con esa mamada. En serio, por favor. Entonces, pues, ahí es donde los desarrolladores quieren impresionar. Bien, pues vamos a dejar el video del día de hoy por aquí, esperando como siempre que les haya gustado. Si es así, dejen un buen like y en la parte de abajo de los comentarios me dicen sus predicciones, chicos. Les leo. Hasta la próxima. Chao, bye bye.